El título de esta mañana, de este sermón, es hacer misericordia. Es necesario sin descuidar lo demás. Y el texto sobre el que vamos a estar trabajando en esta mañana es Mateo capítulo 23, versículo 23, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra misericordia, designada por la palabra hebrea hesed, que quiere decir bondad, misericordia, gracia, amor y fidelidad. En el Nuevo Testamento la palabra griega para misericordia es eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. Con estas raíces, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia para la palabra misericordia, entonces podemos definir que la misericordia es la expresión o manifestación del amor de Dios. Es decir, Él no nos hizo dar el castigo que merecíamos. Él nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie de temas de predicación del primero de la semana, en este mes de mayo, el tema central es la misericordia. Y cuando hablamos acerca de misericordia, nosotros enfocamos nuestra atención en la persona de Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión de misericordia. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que abarcó más o menos un periodo de 3 años y medio sobre la faz de esta tierra, su mensaje que venía del Padre, todos sus actos, todo su comportamiento, todo lo que Él hacía, estaba cubierto de misericordia. Nuestro Señor Jesucristo siempre habló de la misericordia. No solamente habló de la misericordia como tal, sino también mostró misericordia como un hecho. Así que entonces, cuando hablamos de misericordia, nos enfocamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar viendo 3 aspectos acerca de la misericordia, enfocadas en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, la misericordia por las palabras de Jesús, la misericordia por los hechos de Jesús y la misericordia como uno de los aspectos de mayor importancia, junto con la justicia, la fe y demás valores espirituales, sin descuidar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hablaba de misericordia. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de misericordia en su enseñanza, que Él hacía a la gente, a sus discípulos, a las multitudes, pero también Él hablaba de misericordia en su trato con la gente. Primeramente, cuando Jesús enseñaba, cuando vamos y estudiamos en el capítulo 5 de Mateo, que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, que se conoce como el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 7, encontramos una bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es exactamente como las palabras que tenemos cuando decimos: lo que se siembra se cosecha. Cuando nuestro hermano compartió el estudio hace un momento, él tocó un pasaje de Gálatas que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así es que lo que se siembra se cosecha. Jesús nuestro Señor en el Sermón del Monte, hablando de la multitud desde el inicio de su ministerio en la región de Galilea, Jesús está diciendo: entre varias bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso definimos la misericordia, porque cuando hablamos de eso, entonces ya sabemos de qué estamos tratando. Si hemos recibido misericordia, si seguimos recibiendo misericordia, si seguiremos recibiendo misericordia de parte de nuestro Dios, luego entonces también nosotros debemos ser misericordiosos siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo enseñó esa verdad en ese lugar, en el Monte Hermón, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 7, versículo 7. También nuestro Señor Jesucristo, un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, y en los versículos 38 al 48, Jesús enseñó acerca del amor hacia los enemigos. Dice en esa porción de la Escritura, en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48, Jesús está hablando con esa misma audiencia, y él está haciendo un enfoque, un antecedente acerca de lo que antes se había escrito en la ley y que para el tiempo de Jesús tenía observancia todavía. Y Jesús dice: oyeron lo que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y oyeron lo que fue dicho en la ley, así, y el trato con los enemigos debe ser de esta manera. Jesús les dice: pero yo ahora les digo. Y en el versículo 39 dice, desde 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner la piel y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve poner dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que me ha dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo habla de ser misericordioso con los enemigos. La ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí venía estableciendo estatutos, preceptos, leyes, mandamientos que tenían que ser observados por la nación de Israel. Hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era vigente esa ley. Y Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley, pero la diferencia enorme al concluir el Sermón del Monte es que la gente se admiraba por la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba no como enseñaban los religiosos tradicionales. Jesús enseñaba con autoridad. No solamente enfatizaba en la enseñanza, pero también lo llevaba a cabo con su proceder, con su conducta, con su forma de hablar, con su forma de ser.
Entonces, en la conclusión del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo les ha dado verdadero sentido a la ley. Jesús dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y vino a darle su justo sentido. Y los valores espirituales, entre ellos la misericordia, era algo que estaba ya faltando en los tiempos de Jesús. Todo ya era algo mecánico, algo monótono, algo que se tenía que hacer porque así estaba escrito. Pero los valores espirituales estaban siendo aparte. Por eso en el capítulo 23 de Mateo y en el versículo 23, Jesús condena a los fariseos y a los escribas y les dice hipócritas, porque está bien, cumplen la ley, porque diezman hasta lo más pequeño que había que diezmar, el comino, el anís, la menta, pero estaban dejando pasar por algo lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dice, esto era necesario hacer, o sea, cumplir la ley, pero no podía dejar de faltar eso. Nuestro Señor Jesucristo entonces también enseñó acerca de la misericordia. En Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, encontramos la parábola del buen samaritano. En la enseñanza que Jesús da en esa porción de la Escritura es que un doctor de la ley se acerca a Jesús a preguntarle quién es mi prójimo. Y entonces Jesús narra la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y por el camino fue atacado por malhechores, lo dejaron malherido, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí a un lado del camino. Dice Jesús, enseñando a su audiencia, y particularmente a esa persona. Pero pasó por ahí, por ese camino, pasó un sacerdote, un hombre que debería conocer lo que era la misericordia, que debería conocer lo que es el amor al prójimo, que debería conocer todos ese tipo de preceptos que estaban establecidos también en la ley respecto al amor hacia los demás. Pero el sacerdote, en lugar de hacer caso de esa persona, siguió su camino. Después un levita, que era gente que estaba dedicada al servicio del templo, y el levita, en lugar de poner atención a esa persona que necesitaba ayuda, siguió de largo, nada de misericordioso. Pero dice Jesús enseñando que iba un samaritano. En el capítulo 4 de Juan, de la epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, ahí leemos cuando Jesús tiene una conversación con la samaritana y vemos en los primeros versículos que judíos y samaritanos no se hablan entre sí. En ese tiempo había un distanciamiento entre los judíos, la gente que estaba en el sur de Jerusalén, con respecto a los samaritanos, o sea, la Samaria que estaba al norte de Palestina en ese tiempo. Y había una diferencia, no había trato entre ellos. Se dice que para no pasar por Samaria, la gente que tenía que salir de Jerusalén para ir al norte de la región de Galilea, pasaban del otro lado del mar, del otro lado del río Jordán, y caminaban todo o viajaban todo el trayecto, ¿verdad?, hasta que ya llegaba el momento en que habían cruzado la región de Samaria, y entonces nuevamente atravesaban el río Jordán para llegar ya a la región de Galilea y llegar allá a hacer lo que tenían que hacer. Pero no pasaban por Samaria. Por eso en el capítulo 4 de Juan dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y Jesús pasó por Samaria. Porque Jesús vino a establecer otro tipo de situaciones que los judíos creían que estaban bien, y Jesús les vino a mostrar
que el trato con el prójimo era fundamental. Y entonces Jesús narra esa palabra y dice que un samaritano, aquellas personas que eran despreciadas, eran rechazadas, que eran tenidas en poco por los judíos, entonces ese hombre dice que llegó y vio a ese hombre herido y entonces lo curó, pues lo ayudó a la heridas de su conseje, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y allá todavía el mesonero le dio dinero y le dijo: cuídalo. Y si necesitas más, cuando yo regrese, yo me lo pagaré. Y Jesús le pregunta: ¿quién de esos tres que pasaron y vieron a esa persona con necesidad es el prójimo de esa persona? Y este doctor de la ley dice: pues creo que aquel que usó de misericordia con esa persona. Ni siquiera se atrevió a decir, pues, el samaritano. Aquella persona que yo realmente no tengo trato, él es la persona que hizo misericordia con esa persona. Jesús enseñó acerca de la importancia de la misericordia con quien fuera, cualquier situación, cualquier razón, cualquier cosa que tuviera, la misericordia debe permear en todos los aspectos. En el tiempo que Jesús lo enseñó así, en el tiempo actual, la enseñanza de Jesús sigue vigente. La misericordia debe ser un valor espiritual que cada uno de nosotros como cristianos siempre debemos fomentar y debemos practicar entre nosotros unos a otros y con aquellos que no conocen el Cristo. También nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del amor y de la misericordia del Padre. Cuando en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, Jesús habló acerca de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo tiene como narración de que un hombre, ¿verdad?, el padre de familia, tenía dos hijos. El menor de ellos pidió la herencia en vida al padre. Y entonces el hijo le pidió la herencia y el padre, con todo el dolor de su corazón, le dio la parte que le correspondía y el pobre se marchó. A los pocos días empezó a despilfarrar todo ese bien que había recibido y cuando llegó estaba lejos en una provincia apartada, le empezó a faltar lo necesario. Se alquiló para cuidar cerdos. En el judaísmo, tener contacto con un cerdo, un animal inmundo, era de por sí algo prohibido. Sin embargo, ¿cuál era de este muchacho la necesidad tan grande que se alquiló para cuidar cerdos? Y dice que él quería alimentarse con la comida que comían los cerdos. Hasta que llegó un momento que el joven se recapacitó, reflexionó, dice que volvió en sí. Y dice que entonces, cuando tomó la decisión de irse del hogar paterno, ¿verdad?, no estaba en sus zapatos, estaba fuera de sí. Era una locura lo que él pretendía hacer, pero quiso llevar a cabo su plan y su propósito. Y el padre le dio, y el hombre se fue, y pasó todo el resto de cosas. Hasta que volvió en sí, se le escritura y dice: cuánto alimento y cuánta cosa buena en la casa del padre, yo me estoy pareciendo. Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y repite, seguramente repitiendo en su mente, eso es lo que le voy a decir, y afirmándolo, pensándolo, y teniendo la convicción de que tenía la necesidad de regresar al Padre con esas palabras, con esa actitud en su corazón. Dice que envió camino a casa, y cuando el Padre lo vio de lejos, eso no es algo importante. El padre siempre estuvo esperando a su hijo de regreso. Y dice que cuando lo vio de lejos,
dice la Escritura que el Padre fue movido a misericordia y echó a correr al encuentro de su hijo y lo abrazó y lo besó. Y dice el hijo: Padre, de pecado, por cierto, que ya en su hijo no se llama tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre lo restituyó a su puesto de hijo. Dijo: traigan una vestidura nueva, traigan un anillo para ponerle. Es más, vamos a matar al becerro más gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo era perdido y ahora es hallado. Misericordia. Jesús enseñó la misericordia y enseñó la misericordia de Dios. Y a pesar de lo que en ese tiempo el pueblo de la nación de Israel se había apartado de los preceptos divinos, el Padre estaba con los brazos abiertos esperándolos, misericordioso para recibirlos. En el día de hoy sucede igual. La enseñanza de Jesús acerca de la misericordia es exactamente igual para hoy. Cuando nos descarriamos, cuando nos apartamos, cuando no estamos entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida y tomamos una decisión de apartarnos de Él no nos rechaza ni nos aborrece. Él siempre está esperando con los brazos abiertos que regresemos para nuevamente mostrarnos su misericordia. Jesús enseñó entonces por sus palabras los valores acerca de la misericordia, pero también los asuntos de misericordia Jesús los manifestó con su trato constante con la gente. Solamente para esta predicación estamos compartiendo algunos de tantísimos ejemplos que hay en la Biblia acerca de la misericordia de Jesús. Primeramente, en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13, es una mujer viuda en una ciudad al norte de Galilea, en la región de Galilea, llamada, cerca de Capernaum, llamada Naín. Y ahí estaba una mujer viuda. Su hijo varón había muerto. Y entonces lo llevaban a sepultar. Cuando Jesús llegó a esa región, vio a la mujer que estaba desconsolada, vio a la mujer que estaba llorando. Miren nada más que desgracia para esa mujer. Primeramente era una mujer viuda. Y siendo viuda, el sostén para ella, que era su marido, no estaba más. Ella esperaría que al crecer su hijo varón, él pudiera ser el sostén de ella. Pero su hijo varón estaba muerto. Y entonces Jesús ve esa situación, la mujer está desconsolada. La mujer necesita una palabra de aliento, la mujer necesita un abrazo, la mujer necesita algo que reconforte su espíritu, que reconforte su alma. Y Jesús le dice: no llores. No llores. Y no es porque Jesús le molestara que la mujer llorara. Porque no sabemos si estaba llorando a alguien viva, a alguien abierto, no sabemos. Simplemente la mujer estaba llorando, desconsolada, afligida, triste. Y Jesús, lleno de misericordia, le dice: no llores. A la mujer, en Juan capítulo 8, versículos 10 al 11, 8, 10 y 11 de Juan, ahí hay una mujer que ha sido llevada ha sido encontrada en el adulterio. La ley decía que cuando, la ley en el Antiguo Testamento decía que cuando se encuentran los adúlteros, a los dos había que apedrearlos en el momento. Pero esa gente, para probar a Jesús,
mujer, no llevaron a la mujer, llevaron a la mujer y la pusieron ahí enfrente de Jesús y para retarlo le dijeron: ¿tú qué piensas que es bueno que hagamos con ella? Porque según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. Y que Jesús nos dice: bueno, el que se libre del pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Esta es la misericordia. Estas son palabras de misericordia para alguien que necesita ayuda, que necesita misericordia. Y entonces, cada una de esas personas se empiezan a ir, desde el más viejo hasta el más joven, acusados por su conciencia acerca de su conducta, que no les daba ningún derecho para apedrear a la mujer. Y ya una vez que se fueron todos, Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Ninguno te condenó. Y la mujer dijo: no. Y Jesús da esas palabras de misericordia a alguien que necesitaba misericordia en ese momento. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En ningún momento Jesús justifica la conducta de la mujer. En ningún momento. Simple y sencillamente le dice: ni yo te condeno, vete, no peques más. Jesús, en su ministerio, él, en su trato con la gente, él hablaba acerca de la misericordia. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, también tenemos unas palabras que reconfortan el alma, precisamente de una mujer que padecía flujo de sangre de hacía como 12 años. Y dice esa porción de la Escritura que esta mujer estaba desesperada. Miren cuánto tiempo no saca con ese problema. Y dice que había gastado su dinero de doctores y nadie la había podido curar. Y entonces Jesús iba en el camino, pero la gente lo preguntaba. Por eso se acercó Jairo, un principal de la sinagoga, para decirle a Jesús: oye, mi hijo está con esta situación y si no vas tú, él se va a morir. Y mientras estaban en eso, Jesús dijo: ¿saben? Yo voy a ir. Pero en ese momento la mujer pasa ese evento de la mujer y dice: si todos solamente el manto de Jesús, yo se le salva mi problema. Y lo tocó. Y Jesús dice: alguien me tocó, porque si tú quieres algo poder de mí. Alguien Señor, pero si estás predicando con la gente, si viene a la gente que te está predicando y tú dices: alguien me tocó. Entonces la mujer se acercó y le dijo: Señor, yo fui quien tocó tu mano. Quiero buscar en las palabras precisas que Jesús le dijo en Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había descubierto mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sano. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Palabras de misericordia. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana. Cuando hay momentos difíciles, así como en ese tiempo había, y vemos cómo Jesús trabajaba con la multitud, en el día de hoy también hay momentos difíciles por los que algunos hemos pasado, otros estamos pasando, otros pasaremos. Y cuando eso suceda, necesitaremos de misericordia. Necesitaremos una palabra puntual de misericordia que nos levante, que nos ayude, que nos fortalezca. Jesús nos da ejemplo. Sí, todo lo demás es necesario hacer. Es necesario hacer todo lo demás. Pero la misericordia, pero la fe, pero los valores espirituales como el amor, como la justicia, o sea, ser justos, debe permear por encima de todo lo demás. Cada miembro de la iglesia, unos de una manera, otros de otra manera, pasamos pruebas, pasamos tribulaciones, pasamos aflicciones, pasamos enfermedades, pasamos escasez, pasamos ciertas pruebas que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe. Si seguimos a Jesús por los pecados y por los panes, o seguimos a Jesús por lo que realmente es, el Hijo de Dios viviente, el Salvador de nuestra alma. Así es que en los asuntos de misericordia, Jesús es la máxima expresión de ella por sus palabras, pero también por sus palabras en la enseñanza que hacía y por el trato con la gente, pero también por sus hechos. Ahí mismo en Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15, refiriéndonos pues al hijo de la viuda de Naín que había fallecido, Jesús se acerca, ve a la mujer desconsolada y le dice: no llores. Hasta ahí son palabras de consuelo. Está bien, no llores. Es una expresión, seguramente Jesús puso la mano en el hombro de la mujer y le dijo: no llores. Y la mujer sintió cierta paz, cierta calma, cierta confianza, estaba tranquila. Pero lo que sigue es realmente la máxima expresión, no solamente de decir, sino de hacer. Jesús, en estos dos versículos, dice a continuación, después de no llores, dice que entonces Jesús tocó el féretro donde llevaban al muerto, y el muerto resucitó. Voy a Lucas capítulo 7. Versículos desde el 11 hasta el 14, hasta el 15. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esa es misericordia total, en palabras y en hechos. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo esa congruencia siempre, palabras acompañadas de hechos.
Por eso es importante en el inicio del capítulo 23 de Mateo, cuando Jesús dice: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y escribas. Escuchen lo que ellos dicen y háganlo, pero no sean como ellos, porque dicen, pero no hacen. Y luego viene el resto de acusaciones que Jesús hace sobre esa gente religiosa, que su trabajo era preparar al pueblo para el advenimiento del Mesías, pero que no hacían absolutamente nada de su trabajo. Por eso Jesús les dice: fariseos y escribas, hipócritas, y dice las razones de por qué son todos. Seguramente esa disertación fue una entre tantas que orillaron a esa gente a tomar la decisión para dar muerte a Jesús. En Lucas capítulo 4, versículos 40 al 41, vemos que Jesús manifestó su misericordia a través de los hechos, sanando a todos los enfermos. En el capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 40 y 41, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y Jesús, en gran parte de su ministerio, misericordiosamente lo manifestó sanando a la gente. Jesús pasaba gran parte de su ministerio en esa actividad. Recordemos que los milagros de Jesús no tenían como propósito acaparar la atención de la gente para que la gente lo viera como un grande. Uno de los propósitos de los milagros de Jesús era mostrarle a la gente que era el Mesías de Israel, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y que él era el ungido de Dios para la salvación de la humanidad. Y que todos los milagros y señales y prodigios que hacía Jesús no eran por él, sino que eran para manifestar la voluntad de Dios, el Padre, con respecto al pueblo de Israel. Y por eso Jesús pasaba mucho tiempo, gran parte de su ministerio, sanando a la gente. En Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39, ahí, cuando estamos hablando de los hechos de misericordia, ahí vemos que Jesús está alimentando a 4,000 personas. Mateo 15, pero en adelante dice la Escritura: Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Y unos pocos excesivos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces les dice a la gente: entró la parte de una oración mortal, misericordia. La gente está escuchando la palabra de Dios. 3 días llevan. Y dice: no los quieren mandar a sus casas así, por el camino se van a desmayar. Denles de comer. Señor, es una multitud. ¿Qué hay? 7 panes y unos pocos excesivos. Lo pongo en las manos de Jesús.
siempre se hace mucho. Lo poco que pongamos en las manos de Jesús, Jesús siempre lo multiplica. Jesús bendice lo que ponemos en sus manos. Y en esa ocasión, Jesús fue el instrumento divino para poder dar misericordiosa y respete a la invitación. Jesús entonces, en su tiempo de su ministerio, Jesús pasó tiempo hablando de misericordia por sus palabras, enseñando en el trato con la gente y por sus hechos. Pero también, en la máxima expresión de misericordia de Jesús, lo encontramos que la misericordia es su mayor importancia, junto con la justicia, la fe y demás valores espirituales, sin descuidar lo demás de la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Cumplir la misión de Dios es más importante que el legalismo. Eso es muy importante. El poco tiempo que Jesús tenía en su ministerio terrenal, había urgencia de hacer las cosas. Pero Jesús, vez tras vez, ante las acechanzas de los legalistas de ese tiempo, Jesús, vez tras vez, les mostraba con una enseñanza precisa de la ley el verdadero sentido que aquellos religiosos habían desviado o simplemente no habían entendido o no querían entender. Versículo 1 del capítulo 12 de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Recordemos que el día de reposo era un día establecido en la ley que Dios dio a Moisés, donde no había que hacer ninguna actividad. Entonces era un día de reposo cuando los discípulos de Jesús tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron que hay unos discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Esa historia la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículos 1 al 6. En esa ocasión, David y los que con él iban huyendo de Saúl, porque Saúl estaba persiguiendo a David con la intención de matarlo. Entonces David tuvo que huir y llegaron a ese lugar donde estaban. Ese era un lugar donde había sacerdotes, ¿verdad? Y llegaron a ese lugar, el sacerdote le preguntó que cuál era el motivo de que fuera tan, digamos, tan solo. Y esa era una misión del reino. ¿Tienes algo de comer para nosotros? No, solamente tenemos los panes que son los panes de la proposición, que son para el consumo de los sacerdotes. Pero eso es interesante que necesitamos comer. Y entonces el hombre dijo: bueno, si se han abstenido de mujeres, si han estado en esa condición, bueno, para que se les voy a dar. Y no tenían por qué dárselos, porque no eran para ellos, porque ellos no eran sacerdotes. El sacerdote se transgredió la ley y dio los panes de la proposición a la vida de los pobres. ¿Por qué? Porque había que hacer misericordia sobre esa gente que venía siendo perseguida y tenía hambre. Sigue la narración. O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Los sacerdotes profanaban el día de reposo y no había culpa.
¿Por qué los sacerdotes profanaban el día de reposo? Porque en el día de reposo, al cumplirse el séptimo día, los varones tenían que ser circuncidados. Y si hacer la circuncisión caía el día de reposo, el sacerdote estaba en estrecho, porque tenía que cumplir la ley para circuncidar, pero si lo hacía, quebrantaba el día de reposo para hacer una obra. Y si no lo circuncidaba, por guardar el día de reposo, quebrantaba la ley al no circuncidar el séptimo día. No hay culpa para ellos porque ellos profanan, dice Jesús, profanan el día de reposo. Jesús se escribe entonces aquí como aquí hay uno mayor que el templo y está aquí. Y si supieran ustedes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían ustedes a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sí, hay que guardar la ley, sí hay que cumplirla, pero la misericordia tiene que permear. Jesús les enseñó eso a estos fariseos. Jesús les está diciendo, es necesario poner la misericordia, inclusive a veces sobre los preceptos de la ley. Por eso, al cumplir la misión de Dios, que para Jesús fue más importante el ejercer con la misericordia, inclusive ser legalista. En Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, el valor de la misericordia aplicada a pesar de la ley. Aquí en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos un hombre que tiene la mano seca. Y también encontramos que era un día de reposo. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le echaron para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con el ojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los hermanos contra él para destruirlo. ¿Por qué? Porque quebrantaba el día de reposo, según ellos. Pero para Jesús era más importante hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús aplicó misericordia para ese hombre que tenía esa necesidad física. Y Jesús restauró en el día de reposo, en el día que la ley decía que no debía hacerse nada. Jesús en su misericordia le devolvió la movilidad al brazo de esa persona. Eso es misericordia. Eso es misericordia. El cumplimiento de la ley no exime de hacer misericordia. Mateo capítulo 23, versículo 23. Es precisamente el versículo con el cual tenemos nuestro tema de esta mañana, de esta tarde. Y es importante que nosotros pongamos atención a este capítulo número 23 de Mateo, porque aquí nuestro Señor Jesucristo está desenmascarando a los religiosos de ese tiempo. Le dice a la gente: ellos enseñan y Jesús está sentados aquí y exhibiéndose y todo eso, pero dicen, pero no hacen. Ustedes hagan lo que ellos dicen y escúchenlos, pero no sean como ellos. Y después Jesús, a partir del versículo 4, Jesús empieza una serie de señalamientos contra esa gente religiosa que, a fuerza de ser honestos, no cayeron bien
en el ánimo de esa gente. Tan es así que solamente contribuyó, esos señalamientos contribuyeron a que ellos tomaran la decisión definitiva, ya la habían tomado desde antes, pero de llevar a Jesús a la muerte, porque ellos no pueden aceptar que alguien les señalara lo que ellos bien sabían de hacer. Y particularmente en el versículo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, o sea, ustedes dan el diezmo de la menta, el neto, o sea, del anís y del comino. De los más pequeñitos, ustedes son bien precisos en eso, dan sus diezmos. Dice, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Cumplir la ley era importante, pero la misericordia, la justicia y la fe debían de acompañar ese cumplimiento invariablemente. El hecho de cumplir, el hecho de hacer cosas, el hecho de participar, el hecho de hacer, de estar, no nos exime de hacer misericordia. A manera de conclusión, la iglesia en este lugar tiene actividades, programas, horarios y eventos que cumplir, pero si es la voluntad de Dios, pasaremos por todas las tribulaciones. En esos momentos, la misericordia, la justicia, la fe y demás valores espirituales deben ser aplicados sin descuidar de hacer lo inherente a la iglesia. Todo lo que está programado, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que ya está enlistado, que se va a hacer, programas de la iglesia y demás, perfecto, qué bueno, hay organización, se está trabajando en eso, pero si no hay los valores espirituales como misericordia, como ser justos, como la fe, como el estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, si no hay esos valores, todo lo demás no va a ayudar a que la iglesia esté completamente unida, que la iglesia esté trabajando en un mismo espíritu, en un mismo parecer, en una misma mente. Los valores espirituales deben permear siempre sobre cualquier actividad de la iglesia. La misericordia de la que nos ocupa en esta serie de sermones es un valor espiritual que nuestro Dios, en todo el Antiguo Testamento, mostró. Jesús en el Nuevo Testamento, en su tiempo del ministerio del Señor, y los apóstoles en la enseñanza que ellos dieron a la iglesia en las cartas, en los evangelios, también hablan acerca de la misericordia, que es un valor que cada uno de nosotros debemos de fomentar y practicar cada día. Vamos a hacer una oración, hacemos nuestros lugares. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor, te damos por este tiempo en el cual hemos hablado de tu misericordia acerca de cómo tú, Señor, nos hablas y nos enseñas de la importancia que tiene el que oramos nosotros, Señor, vivir de acuerdo a todos los valores espirituales sin descuidar de hacer las tareas y los trabajos que como iglesia tenemos que llevar a cabo. Padre, te bendice a mi iglesia en este lugar. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades y sobre todo que estemos siempre considerando cada una de tus palabras para vivir de acuerdo a ellas desde todo el resto de la vida. Padre, gracias por tu iglesia en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.